La puerta del granero colgaba torcida en sus bisagras, balanceándose ligeramente con el viento que bajaba de la cresta. El polvo se arremolinaba a través de las rendijas de las tablas de madera, y el olor a heno viejo se mezclaba con el aire frío. Thomas Merrick estaba en la puerta de su casa del rancho, con una taza de café en la mano, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo. No esperaba visitas. El sonido llegó primero, suave, vacilante, paso sobre la grava. Luego una voz tan baja que casi la pasó por alto. El señor Thomas se volvió. Una mujer estaba al borde de su propiedad, a unos 20 metros del porche. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo, cubierto de tierra que parecía de varios días. El cabello le caía suelto alrededor del rostro, mechones oscuros pegados a las mejillas. Sostenía algo contra su pecho, un bulto envuelto en una manta delgada y descolorida. Detrás de ella, un niño de unos 8 años. Su rostro estaba pálido, los ojos demasiado abiertos, la camisa colgando de un hombro donde la tela se había roto de limpia. Thomas dejó la taza en la barandilla del porche. ¿En qué puedo ayudarlos?, dijo. La mujer dio un paso adelante y se detuvo, apretando más el bulto. Perdón por molestarlo, señor. Vimos su luz desde el camino. Su voz se quebró en la última palabra. Thomas bajó los escalones lentamente, las botas pesadas sobre la madera. No se acercó a ellos, solo se quedó al pie del porche, con las manos relajadas a los lados. ¿Se perdieron?, ella negó con la cabeza. No, señor. Vamos hacia el norte, a la línea territorial. Es un largo camino a pie. Sí, señor. El niño se movió detrás de ella, agarrando la parte trasera de su vestido. Sus piernas temblaban, no de frío, sino de agotamiento. Thomas miró más allá de ellos hacia el camino. No había carro, ni caballos. Solo los dos de pie en la luz menguante, como fantasmas. ¿De dónde vienen?, preguntó. La mujer dudó. Sus ojos se desviaron hacia el granero y volvieron a él. Del sur, a un día de camino, tal vez más. ¿A pie? Sí, señor. Thomas estudió su rostro. Había un moretón a lo largo de su mandíbula, tenue, pero visible en la penumbra. Sus nudillos estaban en carne viva, raspados hasta el hueso en algunos lugares. La camisa del niño no solo estaba rota, estaba manchada de oscuro cerca del cuello. ¿Qué pasó?, preguntó Thomas en voz baja. Ella no respondió de inmediato. El bulto en sus brazos se movió y salió un sonido suave, un gemido apenas audible. El pecho de Thomas se apretó. Señora, dijo, ¿qué hay en esa manta? Sus ojos se encontraron con los de él. Por primera vez, vio la profundidad del agotamiento allí. El tipo que va más allá del cansancio, más allá de la desesperación, el que viene de cargar algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Mi hija, susurró ella. El viento se levantó, haciendo traquetear la puerta del granero detrás de él. ¿Cuántos meses tiene? 3. Thomas exhaló lentamente. ¿Está enferma? La mandíbula de la mujer se tensó. Necesita descansar. Todos lo necesitamos. Eso es todo. ¿Por eso van al norte? Ella no respondió. Thomas miró de nuevo al niño. El pequeño se tambaleaba sobre sus pies, apenas manteniéndose erguido. Sus labios estaban agrietados, el rostro rayado por el polvo. ¿Cuándo fue la última vez que comieron?, preguntó Thomas. Los hombros de la mujer se hundieron. Ayer por la mañana. ¿Agua? Esta tarde, en un arroyo, a unas 3 millas. Thomas se pasó una mano por la cara. Lo más sensato sería echarlos, darles algo de comida, tal vez un cantimplora, y señalarles el próximo pueblo. No conocía a esa gente, no sabía de qué problemas huían, pero el bebé gimió otra vez y las rodillas del niño flaquearon antes de que se sostuviera. Thomas suspiró. ¿Podemos dormir en su granero esta noche?, dijo la mujer de pronto. Su voz era más firme ahora, más estable. Solo unas horas. Nos iremos antes del amanecer.
Ni siquiera sabrá que estuvimos aquí. Dio otro paso adelante, y Thomas vio la desesperación en sus ojos, la de quien ha pedido misericordia a extraños y solo ha recibido puertas cerradas. Por favor, añadió. No pido mucho. Thomas la miró largo rato, luego al niño, luego al bulto en sus brazos. El granero tiene un agujero en el techo, dijo finalmente. La lluvia entra por el lado norte. El rostro de la mujer no cambió. No importa. Hay unos fardos de heno viejos atrás. Puede que estén mohosos. No importa. Thomas negó lentamente con la cabeza. No, señora. No está bien. Su expresión cambió, miedo, tal vez resignación. Retrocedió un paso. Espere, dijo Thomas. Ella se detuvo. Él señaló la casa con la cabeza. Dormirán dentro. Los tres. La mujer lo miró fijamente. Señor. Me oyó. No podemos. Pueden, dijo Thomas. Y lo harán. El niño parece a punto de caerse, y esa bebé necesita estar fuera del frío. La boca de la mujer se abrió, pero no salieron palabras. Thomas se volvió y subió los escalones del porche. Vamos, encenderé la estufa. Por un momento, ella no se movió. Luego, lentamente, lo siguió. El niño tropezó detrás, aún aferrado a su vestido. Thomas sostuvo la puerta mientras entraban. La casa era pequeña, una habitación principal con mesa y estufa, y un solo dormitorio al fondo. Olía a humo de leña y café, las tablas del suelo crujieron bajo su peso. La mujer se quedó justo dentro de la puerta, apretando fuerte a la bebé. Miró alrededor como si esperara una trampa o un engaño. Thomas fue a la estufa y abrió la caja del fuego. Siéntense, dijo sin mirarla. Calentaré agua. Ella no se movió. Señora, dijo Thomas en voz baja. Siéntese. Ella se dejó caer en una de las sillas de madera, con la bebé aún contra su pecho. El niño se sentó a su lado, la cabeza cayendo hacia adelante. Thomas llenó una olla con agua del lavabo y la puso en la estufa. Luego sacó del armario un pan, un tarro de mermelada y carne seca. No es mucho, dijo, poniéndolo en la mesa. Pero servirá. La mujer miró la comida. Sus manos temblaron ligeramente. Adelante, dijo Thomas. Ella arrancó un trozo de pan y se lo dio al niño. Él lo tomó con ambas manos y comió como si no hubiera visto comida en días. Tal vez no la había visto. La mujer comió más despacio, sin quitar los ojos de Thomas. Gracias, dijo en voz baja. Thomas asintió. ¿Cómo se llama? Ella dudó. Clara. Clara, repitió él. Yo soy Thomas. Ella miró al niño. Este es Samuel, y la bebé, se llama Rose. Thomas vio cómo Samuel terminaba el pan y tomaba otro trozo. Las manos del niño temblaban. ¿A dónde van? Preguntó Thomas. La mandíbula de Clara se tensó. Al norte. Eso ya lo entendí. ¿A dónde al norte? ¿Importa? Thomas se recostó contra la pared, brazos cruzados. Podría. Clara miró a la bebé en sus brazos. Rose se había dormido, su carita tranquila por primera vez desde que llegaron. A algún lugar seguro, dijo finalmente Clara. ¿Seguro de qué? Ella no respondió. Thomas la observó largo rato. El moretón en su mandíbula, los nudillos en carne viva, la forma en que miraba hacia la puerta como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. ¿Huyen de alguien? Preguntó. Los ojos de Clara se encontraron con los de él. ¿Acaso no huimos todos? El agua en la estufa empezó a humear. La noche se asentó pesada alrededor de la casa del rancho. Thomas vertió agua caliente en un recipiente y lo puso en la mesa junto con un trapo limpio. Para el niño, dijo. Clara asintió y comenzó a limpiar el polvo del rostro de Samuel. El pequeño no protestó, solo se quedó allí con los ojos entrecerrados, balanceándose ligeramente en la silla. Thomas se quedó junto a la estufa, observándolos.
Había algo en la forma en que Clara se movía, cuidadosa, deliberada, como si cada gesto hubiera sido practicado 100 veces, como si estuviera acostumbrada a hacerse pequeña. «Pueden tomar el dormitorio», dijo Thomas. «Yo dormiré aquí». Clara levantó la vista bruscamente. «No, no podemos». «Pueden, señor». «Ya ha hecho más de lo que». La voz de Thomas fue tranquila pero firme. «Tomen el dormitorio». Ella lo miró largo rato y luego asintió. Thomas ayudó a Samuel a ponerse de pie y lo guió hacia el dormitorio. El niño tropezó por la puerta y se derrumbó en la cama sin decir palabra. Clara lo siguió, aún sosteniendo a Rose. Thomas se quedó en el umbral, viendo cómo Clara acostaba a la bebé en la manta que había traído. Rose se movió, pero no despertó. «Hay una colcha extra en el baúl», dijo Thomas, señalando la esquina. «Debería mantenerlos abrigados». Clara sacó la colcha y la extendió sobre Samuel. Luego se sentó al borde de la cama, las manos en el regazo. «¿Por qué hace esto?», preguntó en voz baja. Thomas se apoyó en el marco de la puerta. «¿Hacer qué?». «Ayudarnos». «No nos conoce. No sabe de qué huimos». «No necesito saberlo. La mayoría de la gente nos habría echado». Thomas se encogió de hombros. «No soy la mayoría de la gente». Clara miró sus manos. «Debería tener cuidado, señor Merrick. Gente como nosotros, trae problemas». «¿Qué clase de problemas?». Ella no respondió. Thomas se apartó del marco y entró en la habitación. Se agachó junto a la cama, sus ojos al nivel de los de ella. «Clara», dijo, «sea lo que sea de lo que huyen, no los encontrará aquí esta noche. Están a salvo. ¿Entiende?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Asintió una vez, rápido. Thomas se levantó para irse, pero se detuvo. Su mirada cayó en la camisa rota de Samuel, y algo llamó su atención. Una pequeña marca en el hombro del niño, apenas visible a través de la tela rota. Una marca de hierro. La respiración de Thomas se detuvo. Se acercó, su movimiento lento, deliberado. Clara lo notó y se tensó. «¿Qué es eso?», preguntó Thomas, la voz apenas un susurro. La mano de Clara se movió para cubrir la marca, pero ya era tarde. Thomas la había visto. «No es nada», dijo ella rápido. «Eso no es nada». Clara se puso de pie, interponiendo su cuerpo entre Thomas y el niño. «Por favor, no». La mandíbula de Thomas se apretó. «¿Quién se lo hizo?». «No importa». «Sí importa». La voz de Clara se quebró. «Fue hace 4 años, cuando terminó la guerra. Dijeron que éramos libres. Pero aún había hombres que no les importaba lo que dijera la ley. Tomaban lo que querían». Las manos de Thomas se cerraron en puños a sus costados. Y Samuel apenas tenía 4 años. Lo marcaron como al ganado. Dijeron que era para que no olvidáramos a quién pertenecíamos. Thomas sintió que algo se retorcía en su pecho. Algo afilado y frío. «¿Dónde?», dijo. «Al sur de aquí, una plantación cerca de la línea de Georgia. El dueño se llamaba Calhoun». El nombre golpeó a Thomas como un puñetazo en el estómago. Se retrocedió, el rostro pálido. «Calhoun», repitió. Clara frunció el ceño. «¿Lo conoce?». Thomas no respondió. Su mente corría, llevándolo de vuelta a un lugar que había intentado olvidar. Hace 8 años, Georgia, la guerra aún ardiendo, sangre empapando la arcilla roja. Thomas había sido explorador de la Unión, cabalgando delante de la columna de Sherman, mapeando posiciones enemigas. Una noche, su unidad se había detenido en una plantación. La casa estaba vacía, el dueño había huido días antes, pero los campos no lo estaban. Docenas de personas aún trabajando, aún encadenadas, incluso mientras la guerra rugía a su alrededor. Su oficial al mando, el capitán Barnett, había ordenado seguir adelante. «No es nuestro problema», había dicho.
Estamos aquí para ganar una guerra, no para jugar a salvadores. Pero Thomas había dudado. Había mirado a esa gente, hambrienta, golpeada, marcada, y había sentido que algo se rompía dentro de él. Había ido con Barnett. No podemos dejarlos así. Barnett se había reído. Mírame. Y lo habían hecho. Habían partido al amanecer, dejando a esa gente atrás. Thomas se había dicho que no era su elección, que solo seguía órdenes. Pero la verdad era más simple, más cortante. Había sido un cobarde. Ahora, de pie en su propia casa, mirando a un niño que llevaba la marca de esa misma crueldad, Thomas sintió que todo el peso caía sobre él. Señor Merrick, dijo Clara. Thomas parpadeó, su visión aclarando. Estuve allí, dijo en voz baja. Clara frunció el ceño. ¿Qué? Hace 8 años, estuve en la plantación de Calhoun. Vi lo que hacían y no hice nada. La habitación quedó en silencio. Clara lo miró, su expresión indescifrable. ¿Usted estuvo allí? Sí. Y simplemente se fueron. Thomas asintió, la vergüenza quemándole la garganta. Me dije que no tenía opción, que solo seguía órdenes. Pero eso no es verdad. Tenía opción. Solo que no la tomé. Las manos de Clara temblaron. ¿Sabe cuánta gente murió en esa plantación después de que se fueron? Thomas cerró los ojos. No. 23. Calhoun quemó todo cuando el ejército de Sherman se acercó. Dijo que prefería vernos muertos antes que libres. Las piernas de Thomas flaquearon. Se sentó al borde de la cama, la cabeza entre las manos. Lo siento, susurró. Clara no respondió. Se quedó allí sosteniendo a Rose, la mandíbula apretada. No lo sabía, dijo Thomas. No sabía qué pasaría. Debería haberlo sabido. Thomas levantó la vista. Tiene razón. El silencio se extendió entre ellos, pesado y asfixiante. Finalmente, Clara habló. ¿Por qué me lo cuenta? Thomas exhaló lentamente. Porque se lo merece. Y porque no puedo cambiar lo que hice entonces, pero puedo asegurarme de que estén a salvo ahora. La expresión de Clara se suavizó apenas. ¿Cree que eso lo arregla? No, dijo Thomas, pero es todo lo que tengo. Clara miró a Samuel, que aún dormía tranquilo en la cama. Luego miró a Rose. No lo perdono, dijo en voz baja. No espero que lo haga. Pero tampoco rechazaré su ayuda. Thomas asintió. Es justo. Clara se sentó a su lado, el peso del momento asentándose entre ellos como una piedra. Si quiere que nos vayamos por la mañana, dijo, lo entenderé. Thomas negó con la cabeza. No irán a ninguna parte hasta que estén listos. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas otra vez, y esta vez las dejó caer. El golpe llegó justo después de la medianoche. Thomas despertó al instante, la mano buscando el rifle que guardaba junto a la puerta. Se incorporó en el suelo donde había estado durmiendo, su aliento empañando el aire frío. El golpe llegó de nuevo, más fuerte, insistente. Thomas se levantó y se acercó a la ventana, mirando por la rendija de las cortinas. 3 hombres a caballo. Uno sostenía una linterna, la luz balanceándose perezosa en el viento. La mandíbula de Thomas se tensó. Abrió la puerta lo justo para ver. ¿En qué puedo ayudarlos? Dijo. El hombre con la linterna se inclinó en la silla. Su rostro estaba curtido, con una cicatriz en la mejilla izquierda. Llevaba una placa prendida en el abrigo. Ayudante del Marsal. Buenas noches, dijo el hombre. Me llamo Whitlock. Buscamos a una mujer y 2 niños. ¿Ha visto a alguien así por aquí? Thomas mantuvo la expresión neutra. ¿Cuándo? ¿Esta noche? ¿Ayer tal vez? ¿Qué hicieron? La sonrisa de Whitlock no llegó a sus ojos. Eso no es asunto suyo. Lo es y me pide que lo ayude a encontrarlos. La sonrisa de Whitlock se desvaneció. Son fugitivos, escapados, propiedad de un hombre llamado Calhoun en Georgia.
Tiene derecho legal sobre ellos incluso después de la guerra. Contrato laboral. La sangre de Thomas se heló. ¿Contrato laboral? Repitió. Exacto. La mujer firmó por ella y sus hijos a cambio de comida y refugio. Acuerdo vinculante. La guerra terminó hace 4 años. El contrato no. El agarre de Thomas se apretó en el rifle. Suena a esclavitud con pasos extra. La expresión de Whitlock se oscureció. Suena a que está metiendo la nariz donde no le llaman. Los otros 2 hombres se movieron en sus sillas, las manos acercándose a sus armas. Thomas no retrocedió. No he visto a nadie. Whitlock lo estudió largo rato, luego desmontó, las botas crujiendo en la grava. ¿Le importa si miramos alrededor? Sí, me importa. Whitlock se acercó más, la linterna proyectando sombras largas en su rostro. Señor Merrick, le daré una oportunidad de hacerlo por las buenas. Sabemos que pasaron por aquí. Las huellas llevan directo a su propiedad. El corazón de Thomas latía fuerte, pero su voz se mantuvo calma. Tal vez siguieron caminando. O tal vez están dentro. Thomas levantó ligeramente el rifle. No apuntaba, solo recordaba. Esto es propiedad privada. No tienen orden, ni causa. Así que, a menos que planeen violar la ley ustedes mismos, sugiero que vuelvan a montar. La mandíbula de Whitlock se tensó. Está cometiendo un error. No sería el primero. Por un momento, los 2 hombres se miraron, la tensión tan densa que se podía cortar. Luego una voz llamó desde atrás de Whitlock. Tom. El estómago de Thomas cayó. Un hombre mayor avanzó a caballo, el rostro medio oculto bajo un sombrero de ala ancha. Cuando levantó la cabeza, Thomas lo reconoció de inmediato. Capitán Barnett. Tom Merrick, dijo Barnett, con una nota de sorpresa. No esperaba encontrarte aquí. Thomas se obligó a mantener la expresión firme. Capitán, solo Barnett ahora. La guerra terminó hace mucho. No lo suficiente. Barnett desmontó y caminó hacia el porche, sus pasos lentos y medidos. Oí que te instalaste aquí. Vida tranquila. Buena decisión. ¿Qué quiere, Barnett? Lo mismo que Whitlock. Buscamos a una mujer y sus hijos. ¿Los has visto? El agarre de Thomas en el rifle se apretó. No. Barnett lo estudió largo rato. Luego sonrió, una sonrisa fría y conocedora. Siempre fuiste un pésimo mentiroso, Tom. Thomas no respondió. Barnett se acercó más, bajando la voz a un susurro. ¿Recuerdas Georgia? Esa plantación por la que pasamos. La mandíbula de Thomas se apretó. Recuerdo que querías detenerte, continuó Barnett. Querías jugar al héroe, pero no lo hiciste. Seguiste órdenes. Cabalgaste con el resto de nosotros. Lo recuerdo. Bien. Entonces recuerdas qué pasa cuando desobedeces. Thomas entrecerró los ojos. ¿Es una amenaza? Barnett se encogió de hombros. Solo un recordatorio. Se volvió y caminó de vuelta a su caballo, luego se detuvo. Si están ahí dentro, Tom, estás albergando fugitivos. Eso es un delito, y no voy a dejar que viejos lazos me impidan hacer mi trabajo. La voz de Thomas fue firme. No están aquí. Barnett montó y miró a Thomas desde arriba. Ya veremos. Asintió a Whitlock, y los 3 hombres giraron sus caballos hacia el granero. Esperen. Dijo Thomas. Se detuvieron. Revisen el granero si quieren, dijo Thomas, pero la casa está fuera de límites. La sonrisa de Barnett se amplió. De acuerdo. Los 3 hombres cabalgaron hacia el granero, las luces de las linternas balanceándose en la oscuridad. Thomas los vio irse, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Dentro de la casa, oyó un leve crujido. Clara, despierta y escuchando. Thomas entró de nuevo y cerró la puerta con cuidado. Clara estaba en la puerta del dormitorio, el rostro pálido. Nos buscan, susurró. Lo sé.
¿Qué va a hacer? Thomas dejó el rifle y se acercó a la ventana, viendo cómo los hombres registraban el granero. Mantenerlos a salvo. Volverán. Tal vez no pueda enfrentarlos a todos. Thomas se volvió hacia ella. No planeó hacerlo. Los ojos de Clara se llenaron de miedo. ¿Entonces qué? Thomas miró hacia el granero. Los hombres aún estaban dentro, sombras moviéndose contra la luz de la linterna. Cuando se vayan, dijo Thomas, ustedes correrán. ¿A dónde? Al norte, como planeaban. Nos rastrearán. No si les doy una razón para quedarse aquí. La respiración de Clara se detuvo. No puede. Puedo y lo haré. Ella lo miró, las manos temblando. ¿Por qué? Thomas sostuvo su mirada. Porque hace 8 años no hice lo correcto. No cometeré ese error otra vez. Afuera, la puerta del granero se cerró de golpe. Los hombres regresaban. Los hombres no encontraron nada en el granero. El rostro de Whitlock estaba tenso de frustración al montar, y la expresión de Barnett se había endurecido en algo más frío. Volveremos, dijo Barnett. Thomas estaba en el porche, brazos cruzados. Aquí estaré. Los 3 hombres cabalgaron hacia la oscuridad, el sonido de los cascos desvaneciéndose en la noche. Thomas esperó hasta que desaparecieron, luego entró de nuevo. Clara estaba sentada a la mesa, Rose en brazos, Samuel apoyado en su hombro. Su rostro estaba pálido, las manos temblando. Ya se fueron, dijo Thomas. Clara exhaló lentamente. Por ahora. Thomas se sentó frente a ella. Tienen que irse antes del amanecer. Les prepararé provisiones, comida, agua, mantas. Hay un sendero que va al norte por la cresta. Los mantendrá fuera del camino principal. Clara asintió, pero sus ojos estaban distantes. Gracias. Thomas se inclinó hacia adelante, la voz baja. Clara, lo digo en serio. No pueden quedarse aquí. Lo sé. Si vuelven y los encuentran, no podré detenerlos. Lo sé. Thomas estudió su rostro. El agotamiento, el miedo, la forma en que sostenía a Rose como si la bebé fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. ¿Por qué huyeron? Preguntó Thomas. Clara miró a Rose. Porque quedarse significaba morir lentamente, tal vez, pero morir igual. ¿La plantación de Calhoun? Lo que quedó de ella. Después del incendio, reconstruyó más pequeña, más cruel. Trajo gente como yo, nos dijo que tendríamos trabajo, comida, refugio. Pero era mentira. Estábamos atrapados. Golpeados si no trabajábamos. Hambrientos si nos quejábamos. ¿Y el contrato? La mandíbula de Clara se tensó. Lo firmé porque no tenía opción. Samuel estaba enfermo. Rose aún no había nacido. Pensé que sería mejor que nada. Pero no lo fue. No. Thomas se pasó una mano por la cara. ¿Cómo escaparon? Clara dudó. Hubo un hombre, otro trabajador. Me ayudó. Distrajo a los guardias una noche para que pudiera correr. ¿Qué le pasó? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Lo dispararon. El pecho de Thomas se apretó. Lo sabía, dijo Clara en voz baja. Sabía que lo matarían, pero lo hizo igual. Thomas no supo qué decir. Solo se quedó allí, el peso de sus palabras cayendo sobre él como una manta. No puedo permitir que haya sido en vano, dijo Clara. Tengo que seguir por él, por Samuel, por Rose. Thomas asintió. Lo hará. Clara se secó los ojos y lo miró. ¿Por qué hace esto de verdad? Thomas se recostó en la silla. Porque estuve en esa plantación hace 8 años y no hice nada. Me dije que no era mi pelea, que solo seguía órdenes. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo a lo que pasaría si me enfrentaba. Miedo a perder mi posición, mi seguridad. Y ahora, Thomas sostuvo su mirada. Ahora tengo más miedo de lo que pasa si no lo hago. La expresión de Clara se suavizó. ¿Cree que esto lo compensa?
No, pero es un comienzo. Ella estuvo callada un momento. Luego extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la de él. Gracias, dijo. Thomas miró su mano, pequeña, callosa, temblando ligeramente. La cubrió con la suya. Lo lograrán, dijo. Lo prometo. Clara asintió, y por primera vez desde que llegó, Thomas vio un destello de esperanza en sus ojos. Entonces, aquí está la pregunta que lo cambia todo. Si fueras Thomas, sabiendo lo que él sabía, cargando la culpa que él cargaba, ¿habrías abierto tu puerta? ¿Los habrías dejado entrar, sabiendo que podría costarte todo? Respira hondo. Piensa en eso. Si aún estás conmigo, gracias por estar aquí. Esta historia importa porque estas elecciones importaron, no solo en la historia, sino en los pequeños momentos silenciosos cuando una persona decide si dar la espalda o dar un paso adelante. Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho tú. Y si esta historia te está atrapando, dale al botón de suscribir para no perderte cómo termina. Samuel se movió, los ojos abriéndose. Miró a Thomas, el rostro aún pálido pero más calmado. ¿Estamos a salvo?, preguntó en voz baja. Thomas miró a Clara, luego al niño. Por esta noche. Samuel asintió y cerró los ojos de nuevo. Clara se levantó, acunando a Rose. Debería dejarlo descansar. Espera, dijo Thomas. Fue al armario y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había un reloj viejo, deslustrado, las manecillas detenidas en las 3:30. Era de mi padre, dijo Thomas. Me lo dio antes de morir. Me dijo que se detuvo el día que se dio cuenta de que había pasado toda su vida huyendo de las decisiones difíciles. Clara miró el reloj, luego a Thomas. No quiero que se detenga para mí también, dijo Thomas. Cerró la caja y la guardó de nuevo. Los ojos de Clara brillaron. Es usted un buen hombre, señor Merrick. Thomas negó con la cabeza. No, pero lo estoy intentando. Clara sonrió. Pequeña, triste, pero real. Eso es más de lo que hace la mayoría, dijo. El cielo aún estaba oscuro cuando Thomas despertó a Clara. Había preparado una mochila con comida, agua y mantas, y había ensillado su yegua, una fuerte llamada Sadie. La tomarán, dijo Thomas. Conoce el sendero al norte. Los llevará a donde necesiten ir. Clara miró al caballo. No puedo. Pueden y lo harán. Samuel subió primero a la silla, sus pequeñas manos aferrando las riendas. Clara le pasó a Rose, luego se subió detrás. Thomas le entregó las riendas. Sigan el sendero de la cresta. Les tomará unos 2 días si no paran. Hay un asentamiento al final. Pequeño, pero seguro. Díganles que los envía Thomas Merrick. Clara lo miró desde arriba. ¿Y usted? Estaré bien. Volverán. Lo sé. La voz de Clara se quebró. Podría venir con nosotros. Thomas negó con la cabeza. Esta es mi tierra. No huiré de ella. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerle. No lo haga, dijo Thomas. Solo lleguen a salvo. Eso es todo el agradecimiento que necesito. Clara asintió, luego espoleó a Sadie. El caballo avanzó despacio al principio, luego aceleró al llegar al sendero. Thomas los miró hasta que desaparecieron en la oscuridad. Luego se volvió y entró en la casa. Barnett y sus hombres regresaron 3 horas después. Thomas estaba sentado en el porche cuando llegaron, el rifle sobre el regazo. ¿Dónde están?, dijo Barnett. Thomas no se levantó. Se fueron. Whitlock desmontó, la mano en la pistola. ¿A dónde? Al norte. ¿Cuándo? Antes del amanecer. La mandíbula de Barnett se tensó. ¿Los ayudaste? Thomas sostuvo su mirada. Lo hice. Whitlock sacó su arma, pero Barnett levantó una mano. Espera. Desmontó y caminó hacia el porche. Tom, ¿sabes lo que has hecho? Lo sé. Albergaste fugitivos.
Eso es un delito federal. Entonces arrésteme. Barnett lo miró largo rato. Luego soltó una risa corta y amarga. ¿De verdad crees que esto te hace un héroe? No, dijo Thomas. Pero me hace algo que no he sido en mucho tiempo. ¿Qué? Honesto. La expresión de Barnett se oscureció. Eres un estúpido. Tal vez. Barnett se volvió para irse, luego se detuvo. No lo lograrán. Los encontraremos. Thomas se levantó, rifle en mano. Son bienvenidos a intentarlo. Los ojos de Barnett se entrecerraron. ¿Es una amenaza? Solo un hecho. Los dos hombres se miraron, la tensión crepitando en el aire. Luego una voz gritó desde el camino. Quemen todo. Thomas miró más allá. Una docena de jinetes venían por el sendero. Rancheros, granjeros, hombres que Thomas reconocía del pueblo. Iban armados, los rostros duros. Al frente estaba un hombre mayor llamado Dutch, que regentaba la tienda general. Había trabajado junto a Thomas durante años. Marcando terneros, reparando cercas, compartiendo whisky en noches frías. Dutch, dijo Barnett, la voz cansada. ¿Qué significa esto? Oímos que estaban molestando a Tom. Esto es asunto del Marsal. No parece asunto del Marsal para mí. Parece que intentan arrastrar a gente inocente de vuelta a las cadenas. Son fugitivos. Son seres humanos. La mano de Barnett se movió hacia su arma, pero Dutch fue más rápido. No la sacó, solo apoyó la mano en la culata, los ojos firmes. Tom es un buen hombre, dijo Dutch. Ha trabajado esta tierra 10 años, ayudó a la mitad de la gente de este valle cuando no tenían nada. Si él dice que esa gente necesitaba ayuda, entonces la necesitaba. El rostro de Barnett enrojeció. Están interfiriendo con la ley. La ley, dijo Dutch, terminó con la esclavitud hace 4 años. Lo que ustedes hacen no es ley. Es crueldad. Los otros hombres murmuraron su acuerdo. Barnett miró alrededor al círculo de jinetes, la mandíbula apretada. Luego miró de nuevo a Thomas. Esto no ha terminado, dijo Barnett. Thomas no parpadeó. Sí, ha terminado. Barnett montó y espoleó su caballo. Whitlock y el otro ayudante lo siguieron. Los jinetes se apartaron para dejarlos pasar, luego cerraron filas de nuevo. Dutch cabalgó hasta el porche y desmontó. ¿Estás bien? Thomas asintió. Gracias por venir. Oímos el alboroto anoche. Pensamos que podrías necesitar una mano. Thomas sonrió, pequeño, cansado, pero genuino. Te debo una. Dutch lo despidió con un gesto. No me debes nada. Solo hacemos lo correcto. Los otros hombres desmontaron y se reunieron alrededor del porche. Uno de ellos, un joven ranchero llamado Will, palmeó el hombro de Thomas. Hiciste bien, Tom, dijo Will. Thomas miró a los hombres, sus vecinos, sus amigos, gente que se había levantado cuando importaba. Todos lo hicimos, dijo Thomas. Pasaron los días, luego las semanas. Thomas volvió a su trabajo. Reparar cercas, cuidar el ganado, arreglar la puerta del granero que aún colgaba torcida. Pero cada atardecer, cuando el sol se ponía sobre la cresta, se sentaba en el porche y miraba al norte. Nunca volvió a ver a Clara, ni a Samuel, ni a Rose. Pero 3 meses después llegó una carta. Era corta, escrita con letra cuidadosa en un trozo de papel. Llegamos. Gracias. No había firma, ni dirección de retorno. Claro, Thomas lo sabía. Dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja de madera junto al reloj de su padre. Luego salió y miró al cielo. El viento bajaba de la cresta, trayendo olor a pino y tierra. En la distancia, un coyote aulló. Thomas cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en 8 años, el peso en su pecho se sentía más ligero. No desaparecido, nunca desaparecido, pero más ligero. Años después, la gente del valle contaría la historia del ranchero que se enfrentó a la ley,
que arriesgó todo por extraños que apenas conocía. Algunos decían que era un tonto, otros que era un héroe. Thomas nunca dijo mucho al respecto. Cuando le preguntaban, solo se encogía de hombros y decía: hice lo que cualquiera debería haber hecho. Pero tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y el fuego ardía abajo, Thomas sacaba esa carta y la leía de nuevo. Llegamos. Gracias. Y sonreía, porque al final eso era suficiente. La puerta del granero aún colgaba torcida. El techo aún goteaba cuando llovía. Pero Thomas Merrick finalmente había aprendido a vivir consigo mismo. Y eso, más que nada, valía la pena luchar por ello.